este tema de enseñanzas. Y bien importante para cada hermano que va llegando, que se va acercando a las raíces hebreas, pueda tener la oportunidad, primeramente, de que se le explique de una manera bíblica lo que está haciendo. Es decir, cuando nosotros llegamos a las raíces hebreas, nos damos cuenta de que a pesar de tener esa fe que hemos conocido en el cristianismo, es muy importante entender cada cosa que estamos haciendo y que sea verificado bíblicamente cada cosa que estamos haciendo. Porque todas las personas que vienen del cristianismo y llegan a las raíces hebreas sienten, pues, lamentablemente, que lo han engañado. Y no lo vamos a poner así como que nos han engañado, sino que a esa persona que nos enseñó también le faltaba la información que a nosotros nos faltaba. Ese pastor, ese líder, ese maestro no conocía en ese momento lo que hoy el Padre nos está dando a conocer. Y ahora que está este mover del Ruaj, que realmente no es un nuevo mover, es el mismo mover de la época de Mashiach, cuando Yeshua decía, un mandamiento nuevo les traigo, o cuando sus discípulos decían, un mandamiento nuevo les traigo, eso no quiere decir que era algo nuevo que el Mesías estaba inventando. Porque de hecho, cuando vamos a la palabra en hebreo para decir nuevo, es la palabra hadashah. Es la palabra en hebreo hadashah. Y esa palabra no solamente quiere decir nuevo, sino renovar. Entonces el Mesías lo que estaba haciendo era renovando un entendimiento que desde la antigüedad se había dado. Y hoy nosotros, cada uno de los que vamos llegando a las raíces hebreas, estamos haciendo lo mismo, renovando un conocimiento, un entendimiento, una identidad, que es lo más importante, que desde la antigüedad ya se había establecido. Entonces, bien importante que en este proceso de renovación, en este proceso de transición al conocimiento de las raíces hebreas, podamos tener una especie de guía y de entendimiento y algo que nos ayude a conocer cada paso que estamos dando. Amén. Entonces vamos a orar para darle gracias al Padre por este tiempo, por permitirnos llegar a este momento y poder dedicarnos al estudio de su palabra. Abba Kadosh, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob. Te damos gracias, amado Rey, porque nos permites llegar a este momento especial donde podemos dedicarnos a profundizar, a conocer tu palabra. Dice tu escritura, escudriñad las escrituras, porque en ellas son las que dan testimonio de mí. Y en este tiempo, Padre, en esta noche, yo y cada uno de mis hermanos que estamos reunidos en tu nombre, Yeshua HaMashiach, nos disponemos a escudriñar tu palabra. Y te pedimos que sea tu Ruaj, tu espíritu, el espíritu de la verdad, que nos guíe hacia la verdad. Y podamos, Abba Kadosh, hacer una transición sana en las raíces hebreas y podamos dar cada paso de manera firme conforme a lo que tú nos vas revelando. En el nombre de Yeshua, amén y amén. Baruch Hashem. Entonces, bueno, antes de empezar, hace poco me compré este libro, se llama
una historia para cada día. Entonces, el plan mío, en vez de leerme yo cada historia, pues el plan mío es leer una historia en cada clase que doy. Así ya cada historia pues tiene un bonito recuerdo, ¿no? Entonces quiero compartir la historia que hay para el día de hoy, que es 10 de marzo. Y vamos a ver qué nos puede contar. Dice, el rabino Abraham, nieto del rabino Menahem, contó que cuando su abuelo era mayor de edad, hubo necesidad de colocarle una sonda para introducir el alimento a su cuerpo. O sea, parece que había tenido un problema de salud, su abuelo, y ahora tenía que alimentarse de esta manera. Muy bien. Pues ya no era capaz de deglutirla por la boca. Cuando el rabino, o sea, cuando su abuelo se enteró de eso, él comenzó a llorar. Cuando el abuelo de este rabino se enteró que iba a tener que comer así de ahora en adelante, comenzó a llorar. Era lógico, pues tal procedimiento es incómodo y difícil. Pero cuando su nieto le preguntó, ¿por qué lloras, abuelo?, el rabino Menahem le contestó, por esta mala noticia ya no podré bendecir la comida. O sea, él no estaba llorando por el hecho de que no iba a poder masticar y comer la comida. Eso no era lo que lo hacía llorar a él. Lo que lo hacía llorar a él era que por esta condición ya no iba a poder hacer la bendición por la comida. Es bien interesante porque esto nos enseña que a nosotros nos duele más no poder hacer algo para el eterno, algo espiritual, que algo para nosotros mismos. Porque este rabino lloraba porque no iba a poder pronunciar más las bendiciones. Interesante el cuento, ¿no? Baruch Hashem. Bien, entonces la semana pasada estuvimos tocando varios puntos que quiero repasar para que nos acordemos y ver cuánto estuvieron estudiando. El pastor dijo que el que estudia es como un ¿qué? Como un águila. Amén, Baruch Hashem. Entonces, algo bien importante a la hora de estudiar las Escrituras, a la hora de sentarse, ya sea con la parashá o ya sea con un pasaje en específico, y tratar de entender el pasaje. Y es que para cada estudio, para cada interpretación, hay dos límites que no se pueden pasar. ¿Alguien me puede mencionar uno de ellos? El de la imaginación, no imaginarse. ¿Y cuál es el versículo para ese límite? Hechos 17:29, Baruch Hashem. Vamos a leerlo. Hechos, capítulo 17, verso 29. Amén. Dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, o escultura de arte, ni de imaginación de hombres. Es decir, a la hora de estudiar, a la hora de interpretar la Biblia, cero uso de la imaginación. ¿Por qué? ¿Por qué no se debe usar la imaginación cuando se lee la Biblia? ¿Correcto? Exacto. Y además,
¿Cuántas interpretaciones tiene la Biblia? Un versículo, una. Muchas formas de ver esa interpretación, pero es una, porque es una sola verdad. O sea, la Biblia no tiene 17 verdades. Cuando dice de que Dios es uno, punto. No hay otra forma de interpretar eso. Ahora, que yo lo pueda ver desde un ángulo, Josué desde el otro, Jesse desde otro, no importa. Pero solamente es una sola interpretación. Cuando yo uso la imaginación, yo tengo una imaginación, el hermano tiene otra imaginación, el hermano tiene otra. Entonces, por eso es que no se puede usar la imaginación, porque nunca así vamos a llegar a la verdad. La imaginación es la suposición de lo que no se conoce. A que yo me imagino que sea así. Pero, ¿y yo qué hago con tu imaginación? ¿O a cuál imaginación le hago caso? ¿A cuál pensamiento le hago caso? ¿Ok? ¿Y cuál era el otro límite? Amén. ¿Cuál es el versículo? 1 Corintios 4:6. ¿Qué dice 1 Corintios 4:6? Vamos allá. Dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. O sea, después que yo analizo un versículo y capto una idea de ese versículo, que no es producto de mi imaginación, es lo que está diciendo el versículo, pero lo que yo capto, lo que yo aprendí del versículo, yo tengo que filtrarlo por la misma escritura para que eso que yo capté, eso que yo vi, eso que yo aprendí, no pase por encima de la escritura. No, si la Biblia pone un límite aquí, no pase por encima de eso. Hay una pregunta, hay una duda que todo el mundo tiene. Génesis 1, 26 y 27. Cuando Dios dice, hagamos. Dios va a crear al hombre, y dice el versículo, y dijo Dios, hagamos. Hay un problema. Hay un problema grandísimo. ¿Cuántos dioses hay? Deuteronomio 6:4. Escucha, oh Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Pero ¿por qué el versículo dice hagamos? Me aparecen muchos que con su imaginación traen interpretaciones que van más allá de lo que está escrito. Entonces, hay algunos que dicen, no, él estaba hablando con Yeshua. Pero si él y Yeshua son lo mismo. Por eso, pero si los dos son lo mismo. Está hablando con un espejo. Entonces, y el versículo es bien simple de entender. ¿Qué usó Dios para crear al hombre? ¿Qué materia usó Dios para crear al hombre? ¿Con quién habló? Hagamos. Yo te voy a usar a ti para hacer al hombre. Hagamos. Tú haces la vasija, yo pongo el espíritu. Ya, ahí se entendió el versículo. ¿Eso sobrepasa más allá de lo que está escrito? No. Me lo imaginé yo. Está ahí. Ahora, cuando yo no uso la imaginación, ni sobrepaso los límites de la escritura, cuando yo pongo estas dos cercas
Eso es lo que me va a mantener a mí en un camino derecho. En que yo ni me vaya para un lado ni para el otro. Pero, ¿con qué sustento lo que queda adentro? ¿Tienen el versículo? Salmo 119. Salmos 119, 160. Dice el Salmo 119, versículo 160. Allá en la congregación hubo un niño que se aprendió el Salmo 119 completo. 176 versículos de memoria. Eso dice que sí se puede. Amén. Dice Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad. Yo no puedo, no es que yo con este versículo aprendí esto. Bueno, ok. ¿Y con qué tú me lo... O sea, ¿qué evidencia tú me traes para demostrar que eso es así? Porque yo puedo venir con un pensamiento que no es ni de mi imaginación, no pasa la Escritura, está dentro de esos límites, pero aún así no tiene por qué ser la verdad. Eso se llama, ese tipo de cosas que no son parte de la imaginación, que no pasan más allá de lo que está escrito, pero que no hay la suficiente cantidad de versículos, o la persona no viene con la suficiente cantidad de versículos para sustentar lo que está diciendo, eso se llama un drash. ¿Y qué es un drash? Un drash es una interpretación personal, subjetiva. O sea, no tiene por qué ser así. Ok, yo te la respeto, entiendo lo que estás diciendo, no está mal lo que estás diciendo, pero no tiene por qué ser así. Correcto. Pero lo interesante es que no es tan personal porque ni te la imaginaste tú, ni está pasando por encima de la Escritura. O sea, es una interpretación personal limitada. Porque no viniste, yo qué sé, supongamos que para probar un punto hacen falta 50 versículos que me hablen de ese punto y me demuestren ese punto así. Y tú vienes con un versículo, hay un versículo que me da a mí a pensar eso. ¿Tu interpretación? Esas interpretaciones, sí, se respetan. Si tú piensas así, está bien. Pero no se imponen. Hay verdades, en la Escritura hay verdades absolutas que se imponen. Dios es uno. Hizo un pacto con su pueblo perpetuo. Yeshua vino a redimir ese pueblo. Y al final de los tiempos se casará con ese pueblo. Y en la eternidad estará con ese pueblo. Esa es una verdad absoluta. ¿Cuántos versículos? Hombre, de Génesis y Apocalipsis te lo demuestra. Si usted no lo sabe, no ha leído bien la Biblia. O no se la han enseñado bien. Pero esa verdad se demuestra desde Génesis hasta Apocalipsis. No es que no tenga un versículo, no. Toda la Biblia habla de esa verdad. Esa es una verdad que nadie puede venir a nosotros y decir, no, esa es interpretación personal de ustedes. Lo siento, pero no. Exacto. Es como que te digan, no, la gravedad es subjetiva. ¿Cómo que la gravedad es subjetiva si se acaba de caer el marcador?
Si fuera subjetivo, se hubiera caído para arriba, hubiera volado, yo qué sé. Son verdades absolutas. Esto es bien, bien importante porque en la sociedad que vivimos ya no existen las verdades absolutas. Ya, aunque tú nazcas de una forma, más adelante puedes decir que eres otra cosa. Todo ahora depende como tú lo veas, pero la Escritura no. La palabra no. ¿Ok? Entonces, bien importante poder entender eso. Todo lo que está dentro de los límites, pero que no está muy bien sustentado, o sea, no está completamente sustentada, se toma como un drash, como una interpretación personal de la persona. Entiendo lo que tú estás diciendo, comprendo lo que tú dices, no es contrario a la palabra, pero tampoco lo puedo tomar como una verdad. Lo que pasa, hay una frase que dice, 90% de la verdad y 10% de la mentira es 100% mentira. Es una verdad a media, es una mentira. Entonces, más bien lo damos lo que tú dices es un ángulo de esa verdad. Los sabios comparan la Torá a un diamante. Entonces, cuando usted ve un diamante, el diamante tiene muchas caras. Y tú puedes estar viendo el diamante así, 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 así. Pero estás mirando el mismo diamante. Estás viendo la misma verdad y estás hablando la misma verdad. Lo único que desde un ángulo distinto cada persona. Ahí es donde salen los drash. Ahora que los que llevan un tiempo en las raíces hebreas y llevan un tiempo estudiando conocen los midrashim, el midrash de los sabios. Ok, ahí podemos pasar rápidamente por ahí. Entonces, el drash hasta ahora lo dejamos como esa interpretación que no está del todo sustentada. O sea, no trajo esa suma de la palabra suficiente para establecer una verdad. Esta parte ya quedó clara, ustedes sabían los versículos, nada más repasando lo que se había hablado la clase anterior. Y acerca del drash y los niveles de interpretación. Existen 4 niveles. Son 4 niveles. El primero se llama Peshat, que Peshat quiere decir lo literal. El segundo es el Remes, que es lo alegórico. Ahora voy a explicar cada uno por detalle. El tercero, el que vemos, el drash, que es una interpretación subjetiva. Y por último, el sot, que es lo secreto. Entonces, y es bien interesante porque estas 4 palabras son un acróstico y forman una palabra en arameo, que es la palabra Pardes. Y Pardes quiere decir paraíso. Lo que quiere decir es que cuando tú llegas a los 4 niveles de interpretación de la Escritura, ya estás en el paraíso. Ya encontraste el paraíso, ese que es la palabra. Ahora, el Peshat es lo literal. Cuando tú lees un versículo, eso que tú leíste y el texto como tal, ese primer encuentro, esa
primera idea que te llegó, eso es lo literal. Y Dios creó el mundo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué es el peshat? ¿Qué es la parte literal del versículo? Que Dios creó los cielos y la tierra. Ya, no hay más nada. Ahora que si parte del peshat, parte de entender lo literal es simplemente comprensión de lectura. Saber cuando un versículo se está diciendo de manera literal o es en sentido metafórico o es una alegoría o ya la oración como tal, la frase como tal. ¿Ok? El remés es lo alegórico. Y Yeshua hablaba mucho en este sentido, porque hablaba en parábolas, decía frases a media, que solamente le entendía aquel que él quería que entendiera. Y esta era una técnica que en su tiempo era muy usada por los sabios, por los maestros, por los rabinos. Entonces, por ejemplo, una vez busqué en internet, porque preparando una clase para los jóvenes, busqué cuáles eran las contradicciones más grandes de la Biblia. ¿Cuáles eran las contradicciones más grandes de la Biblia? Y la mayor de todas es cuando Yeshua está en el madero y la última frase de Yeshua, las últimas palabras de Yeshua es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, ahí ponían, y no era cualquier sitio en internet, estamos hablando de History Channel. La página web de History Channel era el que había hecho ese artículo de las grandes contradicciones de la Biblia. Y la más grande contradicción era que Yeshua en el madero hubiera dicho: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y claro, tú lo lees en el peshat, en lo literal, y dice: ¿este hombre cómo va a decir eso? Porque si él es el Mesías y estuvo hablando toda su vida de acercarse a Dios, de que el reino de los cielos está cerca, de que arrepiéntete, de que haces el bien, ama a Dios, todas estas cosas, ¿cómo a la hora de su muerte tú vas a decir eso? O sea, queda como que ya al final perdió la fe, viendo a Yeshua como un ser humano, ¿no? Pero ¿qué es lo que estaba haciendo Yeshua? Y es este nivel alegórico, que es lo implícito. Es decir, yo no tengo que decir literalmente la frase para que tú entiendas lo que yo quiero decir. El pastor siempre pone el ejemplo de esa frase: échale agua a la sopa. ¿Qué quiere decir eso? Voy con más personas para la casa. Voy con visita para la casa. Yo no tuve que decir literalmente esa frase para que la otra persona la entendiera. Entonces, cuando Yeshua dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, él estaba citando el Salmo 22. El Salmo 22. Que empieza así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Esas palabras que estaba diciendo Yeshua en el madero no eran que él había perdido la fe o que él se estaba quejando con Dios. Él estaba citando este salmo porque cuando usted lee el salmo completo, el Salmo 22 completo, cada palabra que se dice ahí era lo que él estaba viviendo en ese momento. Que le habían quebrado todos sus huesos, que habían perros a su alrededor. Perros se referían en la época a los gentiles. ¿Y de qué estaba rodeado el Mesías? De romanos. Todo eso en el Salmo 22, de que se habían quitado sus vestimentas y la habían roto y la habían sorteado entre ellos. Todo eso le pasó a Yeshua en el madero. Y todo eso en el Salmo 22.
Entonces Yeshua lo que estaba diciendo era, en ese momento es, lo que ustedes están viendo aquí fue lo que mi antepasado David habló años atrás. Profetizó de mí. Lo que todo el tiempo él hacía. Yeshua era una profecía andante. Todo lo que él hacía era profético. Todo lo que él hacía había sido anunciado. Hay otro acto alegórico que él hizo y que mucha gente no sabe lo que quiere decir. Cuando le traen a la mujer adúltera, le dicen, encontramos a este en adulterio. ¿Qué dice la Torá? Hay que apedrearla. Y Yeshua agarra y dice, bueno, que tire la primera piedra el que esté libre de pecado. ¿Por qué él dice que tire la primera piedra el que esté libre de pecado? Porque se supone que el que tiraba la primera piedra era el testigo. O sea, la Torá exige 2 testigos para acusar a una persona. Si no es esos 2 testigos, no se puede acusar a la persona. No se puede hacer, porque no hay nadie que demuestre el delito que supuestamente tú estabas cometiendo. Entonces Yeshua dice que tire la primera piedra el que esté libre de pecado. Es decir, el testigo que la vio, si tú estás libre de pecado, dale. Por Torah te toca. ¿Tú quieres que aplique Torah? Por Torah te toca a ti. Si estás libre de pecado. Y cuando todo el mundo estaba con la piedra en la mano, listo para tirarla, empezó Yeshua a escribir en el suelo. Dice que todos soltaron la piedra y se fueron. ¿Él dijo algo? ¿Él les dijo algo a ellos? No. Simplemente dijo, ustedes quieren que aplique Torah, vamos a aplicar Torah. Los testigos cojan la primera piedra. Él empezó a hacer algo en el suelo, en la arena, en la tierra, y todo el mundo se fue. Eso fue alegórico, remés. ¿Pero qué fue lo que Yeshua hizo? Hay muchos que dicen, no, él estaba escribiendo los pecados de cada uno de ellos en el suelo. Los pecados de ellos. Estaba haciendo un dibujo. Se puso a dibujar Yeshua en ese momento. No. Jeremías 17 dice, los que te odian y son apartados de ti, su nombre será escrito en la tierra. Entonces Yeshua empezó, rabino tal, fulanito de tal, y todo el mundo dijo, bueno, ya, yo sé lo que él está haciendo. Soltaron la piedra porque ya sabían que así como ella era acusada, ellos también estaban siendo acusados. Pero eso fue un acto alegórico. Él no tuvo que decir nada. Él no le dijo, no, es que ustedes se han apartado de Dios. No. Él hizo el acto en nivel, ese es el nivel remés. Y ellos entendieron lo que él estaba haciendo. Ahora, ¿qué nos deja saber esto? Que para llegar a este nivel hay que tener información. Claro, porque yo veo a Yeshua diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y si yo no sé que el Salmo 22 empieza así, con esa frase, si yo no tengo esa información, yo digo, está negando a Dios ahí antes de morirse. Si me dicen, no, Yeshua escribió en el suelo y todos lanzaron la piedra, y yo no conozco la profecía en Jeremías 17, digo, bueno, ¿y qué fue lo que escribió? O sea, hay que tener aquí, por eso está el segundo nivel, hay que conocer Peshat para llegar al remés. Y el Drash es lo que veníamos hablando, la interpretación que tú le puedes dar al versículo. Cuando ya tú coges el mensaje explícito, el mensaje implícito, y puedes llegar a una deducción o una conclusión que como acabamos de hablar, no pasa, no es imaginación y de alguna manera está sustentada por la Escritura. No. Bueno, el versículo que diga exactamente lo que él estaba escribiendo ahí, pues no lo sabemos.
Pero cuando vamos, pero cuando vamos a Lucas, por ejemplo, 24:44, y dice que en él se tenía que cumplir todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, que fue un versículo que vimos la semana pasada, y vemos esto que Yeshua está diciendo, y dice, bueno, pero esta gente, ¿por qué están haciendo eso? Y vamos a Jeremías 17 y decimos, espérate. Y entonces va sumando la palabra, va sumando los versículos y dice, ya, entendí lo que él estaba haciendo. Claro, que sea la prueba el 100% de lo que está pasando, había que estar ahí. Es como dice un amigo mío, yo voy a hacer una máquina del tiempo y voy a viajar allá a ver si es verdad que eso estaba pasando. Cuando tú lo hagas, me avisas que yo quiero ir contigo. Claro. Claro. Por ejemplo, hay un midrash bien interesante acerca del faraón. Cuando Israel pasa el mar, pasó todo el pueblo, que atrás vienen los egipcios, dice la Torá que el agua cayó y los ahogó a todos. ¿Cierto? Viene un versículo y dice, y no quedó ni uno. Y no quedó ni uno. Pero en el hebreo pasa algo bien interesante, que hay frases en hebreo que la frase tal y como está, sin cambiarle nada a la frase, se puede leer de dos formas la misma frase, sin cambiar ni una sola palabra. Se puede leer de dos formas. Entonces, esa frase que en la traducción al español y en todos los idiomas le ponen y no quedó ni uno, que ahí uno entiende, bueno, todo el mundo se ahogó el ejército, se ahogó el faraón, todos se ahogaron. Pero en el hebreo se puede leer y quedó uno. Como mismo se puede leer y no quedó ni uno, también se puede leer y quedó solo uno. Entonces no sabe y dice, Faraón se arrepintió ahí al último momento y Dios lo salvó. Porque se puede leer de dos formas la frase. Pero es un drash. ¿Por qué? No fue su imaginación. No pasa más allá de lo que está escrito, pero no tiene ningún versículo que me diga más adelante, no, el faraón se arrepintió y Dios lo salvó. Eso es un drash. Eso es un drash. Algo que el mensaje es alegórico, es remes, porque no está del todo claro. Es ambiguo, o sea, como mismo tú puedes leerlo de una manera, puedes leerlo de otra manera. Como mismo tú puedes leer el texto y no quedó ni uno, puedes leer y solo quedó uno. Entonces, claro, en todas las películas tú ves que el faraón se muere. Pero también en todas las películas Isaac es de 3 años. E Isaac cuando fue sacrificado tenía 40 años. Entonces, por Hollywood no nos podemos guiar. Y además, si en un Hollywood todo el mundo se va para el cielo. ¿No? Y es interesante conocer ese hecho de la edad que tenía Isaac, porque Isaac estuvo de acuerdo en ser sacrificado. Estuvo de acuerdo en morir para el Dios al cual su papá creía, y él también. Así es, y es un punto bien interesante, porque vemos a Abraham por todas las que pasa, una detrás de la otra, una detrás de la otra. Jacob, lo mismo, es una detrás de la otra. Pero a Isaac no le pasó nada. A Isaac no le pasó nada, porque a Isaac no le pasó nada, porque él ya lo dio todo ese día. Como él ya lo hizo todo ese día, no tenía que pasarle nada más por el resto de su vida. Entonces leemos ese texto y nos enfocamos en Abraham. ¡Wow! Tremenda la fe de Abraham de dar a su propio hijo. Sí, pero Isaac estaba dando su propia vida. Por lo menos Abraham lo daba diciendo, bueno, si Dios pide este, porque me va a dar muchos más. Pero Isaac tenía una vida nada más. Es decir, si me pide esta vida, la reencarnación, eso no es bíblico.
Entonces, ahí nos enfocamos en Abraham, pero Isaac está dando un paso interesante ahí también. Y el Sot, ¿qué es el Sot? Muchas veces en el pacto renovado, en los textos del Mesías, leemos a Pablo diciendo, un misterio les traigo. O que él dice, un secreto les quiero revelar. Él está hablando de este nivel. Y aquí pasa algo también interesante. Muchos rabinos, muchos judíos, les tardan años para llegar aquí. Años de estudio, años y años y años de estudio. Y hoy, no estoy hablando solamente de los que están en las raíces hebreas, de aquellos que conocen al Mesías y guardan el mandamiento. No, hoy cualquier cristiano que lee la Biblia está aquí. No. De cierta forma sí están aquí, porque cuando tú lees un versículo del antiguo pacto y tú dices, este versículo era del Mesías, tú automáticamente estás en este nivel. Claro, porque ese es el mayor secreto de todos. ¿Qué mayor secreto hay que la revelación del Mesías? Ese es el mayor secreto de todos. No hay un secreto más grande de quién va a ser el libertador de Israel. ¿Quién va a ser el rey de Israel? Entonces, nosotros que conocemos al Mesías y con esa información, con ese conocimiento, vamos, por ejemplo, eso que hace Liliana Honder, que versículo por versículo te va demostrando el Mesías. Eso es lo más sot que hay. Eso es lo más secreto que hay. Los que conocen, cuando han escuchado, bueno, el pastor creo que lo mencionó un poco la clase pasada, no sé, no me acuerdo bien, del tema Aleph Taf, que en el cristianismo se conocen como el alfa y la omega. Pero, ¿qué es alfa y omega? Alfa es la primera letra del alfabeto griego y omega es la última letra del alfabeto griego. Que esas dos letras lo que hicieron fue sustituir las letras originales del hebreo. Porque la Aleph es la primera letra y la Taf es la última letra del alfabeto hebreo. ¿Pero qué quiere decir un alfa? Un omega. Pero la Aleph, ¿alguien sabe qué quiere decir la Aleph? Que representa la letra Aleph, cabeza, príncipe, rey, cabeza de buey, el soberano, el uno, porque la letra Aleph es uno, el que es uno, exacto, y la Taf. Interesante que en el diseño original más antiguo, la Taf se escribía como una cruz. Como una cruz. ¿Y qué es esta Aleph Taf? Es una palabra hebrea que aparece en toda la Biblia, pero que no tiene ninguna traducción. Por ejemplo, aparece la palabra Elohim, la traducen como Dios. Yud Hei Vav Hei la traducen como el Señor, Jehová. Todas las palabras en hebreo tienen una traducción, pero cada vez que aparece la Aleph y la Taf en un versículo, no tienen cómo traducirla. Bueno, porque es como si pusieran en español, y Dios creó los cielos, y Dios creó A, Z los cielos, A, Z la tierra. ¿Qué sentido tiene eso? No hay ningún sentido. Por eso no la traducen. Es lo único que no han podido traducir de la Torá. Esas dos letras. Y cuando nosotros vemos esas dos letras, donde aparecen, son los versículos más mesiánicos que hay. Es decir, son los versículos que te hablan de una manera especial del Mesías.
Exacto. Entonces, ¿cuál es el mensaje de estas dos letras? La cabeza en el madero. Exacto. Y eso solamente tú lo vas a ver, esas dos letras, que no tienen cómo traducirlas, solamente las vas a ver en los versículos que hablan del Mesías. Ese tipo de cosas es el mayor secreto que hay. Es el mayor secreto que hay. Ese es el SOT. Entonces, bien interesante cuando nos damos cuenta cómo por el solo hecho de conocer al Mesías, uno llega al nivel más profundo de estudio que hay. A veces uno dice, no, es que yo no sé nada de la Escritura. ¿Tú conoces a Yeshua? Sí, ya lo sabes todo. Ya lo sabes todo. El resto va a ser añadidura. Pero ya sabes todo lo que te hace falta. Ya al conocer a Yeshua sabes todo lo que te hace falta. Punto. El resto te será añadido. Entonces, ¿se entendió esto? Ahora, una vez encontré un versículo que me llamó la atención en Ezequiel 47. Porque claro, si tú buscas en la Biblia algún versículo que hable del Pardes, no lo vas a encontrar. No hay ningún versículo que diga, eso ya hay 4 niveles de interpretación. No, eso es algo que han llegado después de años y años de estudio. Han dicho, mira, 4 niveles en que se puede entender la Biblia. Pero sí hay un versículo que a nivel remes, o sea, de forma alegórica, nos habla del Pardes. Y está en Ezequiel capítulo 47. Ezequiel capítulo 47, para que si le explican, en alguna oportunidad le explican esto a alguien y dice, no, eso no es bíblico. No, espérate, que ese es bíblico, está en Ezequiel 47. Mira cómo dice. Desde el versículo 1, voy a leer. Me hizo volver a la entrada de la casa y he aquí que aguas salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. O sea, esta es una visión que está teniéndose Ezequiel del templo y él ve que del templo salen aguas. Versículo 2. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Primer nivel, Peshat, las aguas hasta los tobillos. Versículo 4. Midió otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Segundo nivel, remes. Las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Drash. Las aguas hasta los lomos. Y versículo 5. Y midió otros 1000 codos y ya era un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no podía pasar sino a nado. Ahí están los 4 niveles. Y nada más habla de esos 4 niveles porque el versículo 6 dice, y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver a la ribera del río. O sea, lo fue llevando. En esa visión Ezequiel fue llevado por 4 niveles de profundidad. Uno da por los tobillos, otra por la rodilla, por los lomos, y ya el último ni yo lo podía pasar. Ezequiel diciendo que ni él podía pasar por ahí. Porque ya ese es el nivel
Sot. Exacto. Porque estamos hablando de un nivel ya que está diciendo, ya había que saber pasar por ahí. Ya había que saber pasar por ahí. Sí, yo sé que tú vienes con Biblias. El primer nivel es el versículo 3, donde dice, y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas por los tobillos. No, a nado es ya el Sot. O sea, primero son tobillos, rodillas, lomos y ya era el otro nadando. El cuarto. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Baruch Hashem. Baruch Hashem. Entonces, ¿cuál? Pudiera venir una pregunta a nosotros, después de ver todo esto. ¿Cuál sería el propósito de que Dios le entregue la Torá a Israel? ¿Por qué Israel? Es decir, ¿con qué propósito Dios le entregó la Torá a Israel? Imagínense, toda esta información, como acabamos de ver, los secretos más escondidos del universo, y se le da a un pueblo donde él mismo le dice, yo no te escogí porque fueras el pueblo más grande, el pueblo más fuerte o el más poderoso. Al contrario, eras el más pequeño y débil de todos los pueblos. Te escogí porque te amo. Y ese pueblo pequeño, que ha sido el pueblo más pisoteado durante toda la historia, por todo el mundo, donde quiera que haya llegado, pues han buscado cómo eliminamos a esta gente. Y a ese pueblo Dios le entregó lo más valioso de todo el universo. Bien interesante porque ahí se aplica que de lo vil y lo menospreciado Él toma. Pero ¿con qué objetivo? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Isaías 49, versículo 6. Esta es la visión a la hora de estudiar la Torá, de guardar los mandamientos. 49:6, Isaías 49:6. Porque si nosotros no tenemos esta visión clara, va a llegar un punto, claro, todo lo que nosotros empezamos, todo lo que se empieza, pues es como cuando los niños empiezan la escuela. Empiezan entusiasmados, con ganas, motivados, pero ya después del mes, otra vez para la escuela. Y así nos puede llegar a pasar otra vez para Shabbat. Porque si no hacemos esto de manera objetiva, con una visión, con un propósito, va a llegar el punto donde nos vamos a sentir estancados. Que no, a pesar de que estamos en lo más valioso, no estamos avanzando, no estamos viendo los frutos que quisiéramos ver. Dice Isaías 49, verso 6, Él ha dicho, es gran cosa que tú seas mi siervo para establecer a las tribus de Jacob y recuperar la dispersión de Israel. Yo te he dado a ti por pacto a un pueblo. Yo también te haré luz para las naciones, para que mi salvación se difunda hasta los confines de la tierra.
Entonces, ¿cuál es el objetivo de Dios? Darle a Israel los secretos más grandes del universo. Claro, para ser luz a las naciones. Ahora, ser luz a las naciones no significa pararse en un semáforo con un cartel a gritar a la gente: arrepiéntete. Ser luz tampoco significa o no se limita a el pastor que predica desde un púlpito. No. Hoy tú puedes ser luz con una tacita de café. Te sentaste con una persona y dijiste: mira, hay una información que ha llegado a mi vida y que desde que llegó la transformó. Nunca vaya a decir usted que la Torá le dio un giro a su vida de 360 grados. No, porque volviste al mismo lugar, 180 grados. Entonces, cuando nosotros nos convertimos en ese testimonio de vida, hay algo bien interesante que aprendí hace unas porciones atrás, hace unas parashot atrás, cuando el Eterno le mandó a Israel a construir el Mishkan, el tabernáculo. Dice el versículo: construyame un tabernáculo, está en Éxodo capítulo 25, verso 8. Dios le dice a Moisés: construyame un tabernáculo para que yo more en ellos. Dios no dijo: construyame un tabernáculo para yo morar en el tabernáculo. Dios no dio esta congregación para él está encarcelado en estas paredes. No. Él dio el tabernáculo, dio la congregación para que esto sirva como medio de que tú te puedas llenar de él. Y cuando tú salgas de aquí, sale una lámpara encendida de esa presencia. Entonces, donde quiera que tú llegas, llegó la presencia de Dios. Fíjate que cuando Dios construye el tabernáculo, Él lo manda a construir y cada mueble tenía que tener las argollas para que se pudieran pasar las varas y se pudiera mover. O sea, dando a entender, el tabernáculo no es un lugar fijo. No es algo que se queda en un lugar fijo, se va moviendo por ahí. Porque tú eres ese tabernáculo que se va moviendo de un lugar a otro. Y donde tú llegas, llega esa luz. Y donde tú entras, al lugar que tú entres, al lugar que tú vayas, las personas que están ahí tienen que decir: aquí hay algo raro. Alguien se tiene que incomodar. Bien interesante, porque hay veces que uno llega a un lugar y pueden haber dos reacciones. Hay gente que se alegra porque tú llegaste, y hay gente que se enoja porque tú llegaste. Se incomoda. Ahora, preocúpate primero, cuando tú llegues no pase nada. Y segundo, cuando tú llegues y el que se alegre sea el que no es, y el que se incomode sea el que no es. Baruch Hashem. Malo cuando es al revés. No puedo empezar la fiesta hasta que no llegue, porque es el que prende la fiesta. Ese hay que pasarlo por 18 pesas. Baruch Hashem. Entonces, esto confirma porque esas son las mismas palabras que Yeshua le dijo a sus discípulos. No se enciende una lámpara para esconderla debajo de la mesa. Entonces, estas palabras que estaban en Isaías para Israel, Yeshua se las dijo a sus discípulos. Esto confirma la vigencia de la Torá. Hay un versículo bien interesante y que para nosotros, para la casa de Israel, para aquellos que viven en el Evangelio completo, ¿cuál es el Evangelio completo?
Ahorita Miguel hablaba de una verdad a medias. Hay un evangelio completo. Uno solo es el evangelio completo. Y es el de Apocalipsis 14:12. Exacto. Los que tienen la fe en el Mesías y la obediencia a los mandamientos. Ese es el único evangelio completo. Y en Apocalipsis 5 se confirma. Cuando habla de aquellos que cantarían el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. ¿Cuál es el cántico de Moisés? El que se canta en la sinagoga. Bereshit bara Elohim, la Torah. Ese es el cántico de Moisés. ¿Y cuál es el cántico del Cordero? El mensaje de salvación, el mensaje de que ese otro cántico ha sido restaurado para cada uno de nosotros. Entonces, para los que viven en ese evangelio completo, en Mateo capítulo 5, hay unas palabras del Mesías, bueno, y de hecho ahí mismo donde más adelante se nos habla de quiénes somos. Bueno, perdón, antes, Mateo 5, voy a leer el versículo 13. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Entonces, ¿qué es lo que nos convierte a nosotros en sal? ¿Qué es lo que nos hace a nosotros ser sal? Más adelante él lo va a decir. Voy a leer el versículo 14, que tiene que ver con lo que estamos hablando ahora en Isaías 49. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Varias cosas interesantes que dijo el Mesías ahí, porque cuando él habla de esa luz que alumbra toda la casa, ¿a qué casa se refiere? El templo. El templo. Hay una luz en el templo que alumbra toda esa casa, todo el lugar santo. ¿Cuál es esa luz? La menorá. Y él dice, ustedes son la menorá. ¿Cómo nosotros somos la menorá? Claro que somos una menorá. ¿Cuántos brazos tiene la menorá? 7 brazos. Nosotros también tenemos 7 brazos. Los 2 oídos, los 2 ojos, los 2 orificios de la nariz y la boca. Esa es tu menorá. Cuando tú cuidas lo que escuchas. Cuando tú cuidas lo que escuchas. Cuando se hace un chisme o se difama a una persona, se cometen 3 asesinatos. 3 asesinatos se cometen ahí. 1, se asesina a esa persona de la cual tú estás hablando mal. Porque ahora la reputación de esa persona quedó manchada por ti a los ojos de todo el mundo. Tú asesinaste a esa persona. 2, se asesina la persona que está escuchando. El que prestó el oído. Porque está recibiendo todo el veneno de la otra persona. Y 3, se comete un autoasesinato. Porque tú, con eso que estás haciendo, dice el Mesías, tú eres declarado de asesino delante del tribunal celestial. Entonces, cuando cuidamos lo que escuchamos, porque dice la Escritura, la fe entra por el oír cualquier cosa, por el oír la palabra del Mesías. Cuando cuidas lo que oyes, cuando cuidas lo que ves. Que también el Mesías dice, los ojos son la ventana del alma, la luz del alma. Si los ojos son impuros, el alma queda impura.
Y si los ojos se purifican, el alma se purifica. El olfato, pero ¿qué representa el olfato? La percepción, el discernimiento. A lo mejor tú llegas aquí a la congregación, entró el hermano corriendo y no te saludó. Dependiendo cómo tú percibas eso, porque a lo mejor tú lo puedes percibir, no me quiso saludar. A lo mejor está bravo conmigo hoy. Empiezas a percibir eso que pasó de manera incorrecta, te vas a contaminar. Pero cuando aplicamos lo que dice la Escritura, en todo lo bueno, lo santo, lo puro, en eso pensad. Y por último, lo que dices, lo que hablas, qué sale por tu boca. Dice el Mesías, no es lo que entra por la boca lo que impurifica al hombre, sino lo que sale de la boca. Porque de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Ves cómo todo está conectado? Y nos hizo 2 orejas, 2 ojos, 2 orificios y una sola boca. O sea, lo más peligroso es esto. Lo más que hay que cuidar es esto. Entonces, eso es como Israel es luz. Y en el versículo 17, ahí es donde viene la promesa. La promesa para los que vivimos en el Evangelio completo. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Para cumplir cómo? Bueno, lo que estamos hablando ahorita. Todo lo que el Mesías hizo era profético. Todo. Porque de cierto os digo, hasta que no pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. ¿Usted sabe cuándo fue que salieron tierra nueva y cielos nuevos? Eso no ha pasado todavía. Entonces, o borramos ese versículo de la Biblia, o cambiamos los cielos y cambiamos la tierra. Para decir de que ya la ley pasó. Porque es un versículo que en el Peshat se entiende. En lo literal se entiende. Y no obstante eso, sigue diciendo, hasta que todo se haya cumplido. Todavía todo no se ha cumplido. Entonces, ni ha pasado el cielo, ni ha pasado la tierra, ni todo todavía se ha cumplido. O sea, cuando eso pase, ahí tú me puedes decir, hombre, te invito a comer lechón. Sí, pero... Porque ni ha pasado el cielo, ni ha pasado la tierra, ni se ha cumplido todo. Entonces, ¿en qué momento se borró ese mandamiento? Junto con otros más. Se borraron eso, pero otros no se borraron. En la parte que me conviene, no. Esa no. Dice el 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, el más pequeño de todos. ¿Alguien sabe cuál es el mandamiento más pequeño de todos? ¿Cuál sería el mandamiento más pequeño de todos? Hay un mandamiento que habla, es uno de los mandamientos que no se entiende por qué está ese mandamiento. Bueno, no la gallina, la paloma. Hay un mandamiento que habla de que si tú vas por el camino y te encontrabas un nido, tenías hambre, y te encontrabas un nido, y en el nido habían 2 huevos, o tenía huevos, y la paloma tenías que dejar ir a la madre y solamente comerte los huevos. Esa es una ley, ese es un mandamiento. O sea que si te comes a la madre y a los huevos, estás en pecado. Ahora, muchos leen ese mandamiento y dicen, claro. Comía a la madre, los polluelos morían de hambre. Así es. Ahora, y lo más interesante es que el mandamiento no se acaba ahí. Porque el mandamiento dice, si haces eso, serán largos tus días en la tierra. O sea, tienes la misma promesa de honrar a padre y a madre. Y ese es el mandamiento
considerado el mandamiento más pequeño. O sea, hay muchas cosas peores que tú puedes hacer que es, antes que es. Claro. Hay algo interesante y es que en la Escritura el Señor compara el abandono del hombre cuando deja la esposa y los hijos, lo compara con el nido y el abandono, o sea, el abandono del nido, de los polluelos y del ave. Bien interesante. Que está cuidando. Y hay unos motivos ahí bien tremendos. Bien interesante, bien interesante. Pero ese es el mandamiento más pequeño de la Torá. Se dice que violentar ese mandamiento es muy grave porque dice que esa persona está causando dolor al animal. Dice que hay un ángel que viene, que va ante Dios y dice: Dios, no pases por alto este pecado. Mira que fulano de tal está haciendo sufrir al animal. Porque si el animal está cerca y ve, se pone triste. Ya, pero si el animal se va y te cercioras que se va y toma los huevos, es como no está viendo, no está percibiendo. Pero si el animal ve que tomaste los huevos y te los comiste, dice que hay un ángel que intercede para que ese pecado no pase por alto. Sí, como ese es un mandamiento que no queda claro el sentido del mandamiento, pues sí, surgen muchas interpretaciones a forma de drash. Por eso el Mesías, el que quebrante el más pequeño y así lo enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Mira la recompensa que hay en ser esa luz. Ahora, te está diciendo cómo se es esa luz. Guardando el mandamiento y enseñando el mandamiento. Guardando el mandamiento y enseñando. ¿Para qué estudiamos Torah? Para poder enseñar Torah. Claro, no, uno para poder enseñarla tienes que vivirla. Hay una frase bien interesante que dice que es mejor un maestro de Torah que tú leer directamente la Torah. Porque cuando tú tienes un maestro de Torah, tú ves cómo él practica la Torah. Y tú lo imitas a él. Y ahora tú estás haciendo lo mismo. Pero cuando tú la lees, no sabes cómo hacerla. No sabes cómo practicarla. No sabes cómo... No entiendes cómo practicar el mandamiento. Ahora, cuando tú ves a alguien que lo está haciendo, pues, te es más fácil. Entonces, esa es la vigencia. Eso nuevamente confirma la vigencia de la Torá. Aparte de eso, tenemos también, y vamos a repartir acá algunos versículos para que lo leamos entre todos. Bueno, son dos versículos. Si el hermano Miguel me puede ayudar, por favor, con Éxodo 31, 16. Éxodo 31, 16. Sí. Y la hermana, por favor, Números 15, 38. Vamos a ver hasta dónde Dios dijo que la Torá tenía vigencia. O sea, si en algún momento, le hago una pregunta, si en algún momento Dios tendría planeado abolir la Torá, ¿Él no lo hubiera anunciado? Claro, porque Él lo dice, que Dios no hace nada sin antes no anunciarlo por sus santos profetas. Y si Dios dice una cosa, Él dice, esto es así,
después más adelante él va a cambiar de opinión? Tampoco. Entonces vamos a ver qué dice Éxodo 31:16. Dice, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Dos palabras ahí. Lo observará el Shabbat por todas sus generaciones. Ahora, ¿cuántas generaciones son todas sus generaciones? Eso no tiene un número. Es como escribe infinito. Porque todas sus generaciones son todas. Siempre que exista una generación de Israel, hay que guardar el Shabbat. Porque es para siempre. Y dice la otra palabra, pacto perpetuo. Pacto perpetuo. O sea, no sé qué estudio habrá que hacer para entender la palabra perpetuo. Volver a pasar por el primer grado, segundo grado. Sacar un licenciado del perpetuo. Yo soy licenciado en perpetuo. Ah, ¿entendiste qué significa la palabra perpetuo? Ah, Baruch Hashem. El pacto perpetuo es pacto perpetuo. Amén. Ah, pero es que no dice que para Israel. Es que sea otra cosa. Tú vas a números, vamos a... Sí, claro, el mandamiento se lo da al pueblo de Israel, pero en ningún momento, ninguna de las fiestas, ni ninguno de los mandamientos dice que es para Israel. O sea, la orden se le da a Israel en ese momento, pero nunca dice que es para Israel. En Levíticos capítulo 23, por ejemplo, cuando empieza a hablar de las fiestas. Exacto. Dice, versículo 2. Habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Yahweh. Porque, si entonces, porque diga aquí, yo entiendo el punto que dice la hermana y es como ellos piensan. Pero porque ir a la casa de Israel, pero eso es una excusa porque entonces tampoco la salvación es para ti. Claro. Exacto. Correcto. Para empezar, la Nueva Jerusalén solamente tiene 12 puertas. Solamente tiene 12 puertas. Y yo quiero que me busquen un versículo nada más que diga, habíamos hablado al principio, la suma de la palabra, está bien. Pero yo me conformo con un versículo que tú me traigas que diga que somos el Israel espiritual. ¿Dónde existe en la Biblia el concepto? Para ver si yo lo entiendo, porque yo no lo entiendo. Yo quiero entenderlo. El concepto, el Israel espiritual, que Dios dijo, yo voy a tener un Israel en la tierra y un Israel espiritual. ¿Dónde existe eso? Nada más, no le voy a pedir la suma de la palabra, no se va a poner tan difícil. No, búscame un versículo nada más. Claro. Entonces, más que tú me dices a mí, no es que somos Israel espiritual. Perfecto. Pablo dice, primero lo natural, luego lo espiritual. Entonces, si tú quieres ser espiritual, haz lo natural primero. Porque Pablo dice, claro, primero lo natural, luego lo espiritual.
Claro. Entonces, hay conceptos bíblicos y por eso, basado en lo que dice la hermana, lo más importante, y es el primer mandamiento de los 20, de los 10 mandamientos en Éxodo 20, es un mandamiento de identidad. Yo soy Yahweh tu Elohim que te saqué de la tierra de Egipto. O sea, cuando él dice yo soy Yahweh tu Elohim, está hablando de ti. Bueno, si él me sacó a mí de Egipto y él es Yahweh y la Torah me dice las fiestas solemnes de Yahweh, en lo menos que me debe importar a mí es que diga si es para Israel, si es para China, si es para Japón. Eso no importa para quién sea. Porque si yo reconozco que yo estaba mal y que Yahweh fue el que me sacó y me dice, yo soy Yahweh tu Elohim, que te saqué, y me dice aquí,